sea Dios. Muy bien, seguimos con el mensaje. No se preocupe, si se va la luz ya pusimos la planta, pero esta palabra la vamos a seguir. Lo bueno que estamos preparados para toda buena obra. Aleluya. Y esa es la razón, mi amado hermano, amigo, porque muchos pastores evangelistas no quieren soltar este mensaje, porque sabe perfectamente que tiene cola que le pise. ¿Cómo va a reprender el pecado del vecino si él sabe perfectamente que el pecado lo tiene dentro de la congregación? El sacerdote Elí sabía que sus hijos se habían vuelto adúlteros, sus hijos se habían vuelto corrompidos. La Biblia dice que sus hijos adentro del templo se acostaban con las mujeres. Y eso es lo que pasa hoy en día. Se ha sabido, se ha escuchado de cuánto hijo de pastor que ha embarazado una muchacha, embaraza otra y embaraza otra. Y hay gente que en vez de arrepentirse, reprender ese pecado, se vuelven cómplices de ese pecado. Esa es una de las razones por qué la verdadera palabra no se predica. Esa es una de las razones por qué la palabra no se enseña hoy en día. La segunda razón por qué la palabra se está escaseando, la segunda razón es porque el predicador o el pastor no quiere ser ejemplo de la congregación. Y todo predicador, todo pastor tiene que ser ejemplo de la congregación. Si tú vas a predicar algo, lo tienes que vivir. Si tú vas a enseñar algo, la primera que tiene que ser ejemplo es tu familia. Primera carta de Pedro, capítulo 5 dice que el pastor tiene que ser ejemplo de la grey, es decir, ejemplo de la congregación. Es decir, que si el pastor va a reprender el adulterio, no tiene que estar en adulterio. Es decir, que si él va a señalar cierto pecado, no tiene que tener ese pecado. Mira lo que dice la Biblia. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela ser obispo, es decir, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, es decir, que no lo anden reprendiendo a cada rato. Pero hoy a cada rato reprenden a los predicadores, los reprenden por mentiroso, los reprenden por pícaro, los reprenden por estafador, los reprenden por mañoso. Sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción y toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Jesucristo? ¿Estás oyendo? Si ni tus hijos te hacen caso, ¿cómo te va a hacer caso la iglesia? Si ni tus hijos te obedecen, ¿cómo te va a obedecer la iglesia? ¿Estás oyendo, predicador? Necesitamos ser ejemplo. ¿Con qué cara vas a reprender al hijo de la fulana si tus hijos no están en sujeción? ¿No te da vergüenza que con el diezmo que te dan tus hijos jugando Free Fire y la gente se da cuenta? No juegan en tu casa, pero se van a jugar con los vecinos. ¿No te da vergüenza?
Si no sabes gobernar tu casa, no sirves para predicador, no sirves para pastor. Y si tus hijos no te quieren obedecer, pues que se vayan a la calle y que busquen en la calle. Pero tu casa la tienen que respetar. Tu casa, aunque sea de cartón, de lámina, de tierrita, pero tu casa, los hijos la tienen que respetar. ¿Cómo vas a reprender el pecado si no quieres ser ejemplo? Esas son las razones por qué la palabra se está escaseando. La tercera razón por qué la palabra se está escaseando, ¿sabes cuál es la tercera razón? Porque estos predicadorcitos tienen miedo. Escuche bien, el miedo ha sido un motivo, una de las razones por qué muchos predicadores no quieren predicar la palabra, porque tienen miedo. El miedo. Y eso fue lo que Dios le recomendó a Ezequiel. Cuando Dios llama a Ezequiel al ministerio, cuando Dios llama a Ezequiel para que reprenda el pecado, eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Yo pues, dice Dios, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Esa fue la recomendación que Dios le dio a Ezequiel. No les vayas a tener miedo. Tú predícales, háblales. Si te escuchan o no te escuchan, porque son rebeldes, tú predícales. No me importa si escuchas o no escuchas. Y posiblemente hoy en la noche se levanta un hijo del diablo con su bocina, contradiciendo toda esta palabra. No me importa. Dios le dijo a Ezequiel: tú predícales. Si te escuchan o no te escuchan, porque son casa rebelde, un día conocerán que hubo predicador en medio de ellos. Porque no me considero profeta. Soy un simple esclavo de Cristo Jesús. El miedo es el que mucho predicador tiene. Por eso no reprende a los cabros que tiene la congregación. Porque a veces el pastor, según el pastor, dice: yo soy pastor, sí, pero eres pastor de cabros. Porque los únicos que tienes en esa congregación es gente rebelde, adúlteros, sinvergüenzas, pícaros. Ellos son los que se congregan ahí contigo. Y todavía dices: es que yo soy el pastor. Sí, pero se te olvida decir que eres pastor de cabros. Porque los únicos que se congregan, gente adúltera, borrachos, gente que celebra Navidad, gente chismosa. Esos son los cabros que tienes ahí. Y te da miedo reprender ese pecado. Porque si reprendes ese pecado, ese adúltero ya no te va a dar diezmo. Ese adúltero de seguro dejará de diezmar. Y como los adúlteros a veces son los que más diezman, pensando que con su diezmo, su adulterio se les va a tapar, su fornicación, su idolatría se les va a tapar. Y Dios bendiga a aquellas ovejitas que también diezman, pero ya no lo hacen por miedo al pecado, sino por amor y por temor a Dios. ¿Cómo le vas a reprender ese pecado a la gente si tienes miedo que se te vayan? Tienes miedo que esos
cabros que tienes en la congregación se te vayan. Y si se te van, ya no va a haber diezmo. Si te van, ya no te van a diezmar. Por eso tienes miedo. Reprender ese adulterio. Esa es una de las razones por qué muchos predicadores no quieren predicar esta palabra, porque tienen miedo. Tienen miedo. Miedo fue lo que menos hubo en los profetas, en los apóstoles y en el mismo Cristo Jesús. Por eso Jesucristo reprendía fuertemente el pecado, porque lo que menos hubo en él fue miedo. Se paraba y le decía a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se muestran como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia y de toda pudrición. Aleluya. Y eso es lo que pasa hoy en día. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ni entran al reino de los cielos y no dejan que otro entre. Y eso es lo que pasa hoy en día con estos predicadores. Ni te predican la palabra y no quieren que tú la prediques. Porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Como aquel hipócrita que no come carne de marrano, como aquel hipócrita que no come cangrejo, que no come camarón, pero anda enamorando a las muchachas en la calle. Hipócrita. ¿De qué sirve que no comas chicharrón? Si te gusta andar enamorando mujeres, mejor hártase un marrano con todo y tripas y pelo. El miedo es la razón por qué muchos predicadores no quieren soltar esta palabra. Por eso es que la señorita en la calle anda con sus pedacitos de chores, pareciera que anda en calzón, esta depravada cochina. Y a las 5 de la tarde va con su bolsita y su vestidito para arriba de la iglesia. Y el pastor lo único que le dice: sigue adelante, hermanita, podrida, con todo el pastor te vas a hundir en el infierno. Estas son las razones por qué muchos pastores no quieren predicar la palabra. Juzgue usted ahí en su casa si es cierto o no es cierto. Derecho tiene de juzgar. Son las razones, algunas, de por qué muchos predicadores no quieren soltar esta palabra. Pero Pablo le dijo a Timoteo: tú predícales. Predícales, reprende, exhorta, redarguye. Porque vendrán tiempos, y estamos en esos tiempos, cuando la gente lo que quiere escuchar son palabritas bonitas que le endulcen el pecado. Palabritas bonitas donde el fornicario, el adúltero, el idólatra se goza. Para mí ha sido un gran privilegio predicar esta palabra. Y primero Dios, estaremos todos los domingos predicando esta palabra.
Ya que todos estos endemoniados que se han levantado en contra de la palabra, con esto no podemos pelear con la mano, ni con cuchillo, ni con pistola. Con estos demonios hay que pelear, pero con la palabra de Dios. Hay que atacarlos con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. La iglesia local, invitados a las 4 de la tarde al culto. Bendito sea Dios. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Si quiere, comas esta palabra, como Dios le dijo a Ezequiel, come. Y si no quiere, pues vomítela. Pero de que Dios te vomita, te vomita. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos.